logística. Esta mesa redonda va a ser presentada por Albi Rodríguez. Albi, bueno, tiene un currículum impresionante, es consultor legal internacional en nuevas tecnologías y ecosistemas digitales, con especialización en inclusión financiera. Es jefe de ecosistemas y comunidades de LACChain, que es una iniciativa blockchain liderada por el BitLab. Es cofundador de Legal Block, una comunidad legal impulsada de manera descentralizada y focalizada en temas de blockchain. Ha sido asesor en estas materias de Everis y NTT Data, así como de organismos internacionales tales como el International Development Law Organization, World Intellectual Property Organization y el World Bank. Es profesor de temas de transformación digital y aspectos legales y regulatorios de blockchain en diversas universidades de España y Latinoamérica. Pues sin más dilación, Albi, ahí te dejo en tu mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. De verdad que gracias a ti, a ChainGo por este evento, a esas motivadoras palabras iniciales que son tremendas a nivel del trabajo que se viene desarrollando a nivel del Ayuntamiento de Madrid, lo que es Merca Madrid para los que estamos en Madrid, que es un símbolo, que es nuestro puerto más importante a nivel de España. Y el mega placer de poder estar tocando estos temas de logística específicamente con vosotros, poder tener este staff de tremendos expertos, que son realmente expertos en su industria y que estarán tocando y viendo cómo podemos de alguna manera incorporar con el uso de esta tecnología ese grano de arena, que no significa que todo sea un componente en blockchain, sino ese grano de arena que le suma ese componente de inmutabilidad, de transparencia, de confianza, que es tan necesario cuando estamos hablando de relaciones interpartes y que de alguna forma toca a diferentes actores con diferentes incentivos e intereses, pero con un goal final, con una meta final. Entonces, en ese sentido, es un honor. Este es un tema que igualmente cuando preparando un poco esta conversación, este panel, esta entrada, veía un poco algunas declaraciones que me parecían muy interesantes de Roland Van Bockel, cuando es coordinador de Federate, del proyecto Federate, hablando un poco del tema de la digitalización, cuando se enfrentaban a todo esto, que hacía una cita que me encantaría poder traerla acá a nivel de una entrevista que le formularon durante este año, que decía, en estos momentos no estamos completamente conectados porque sufrimos una serie de cuellos de botella por tres motivos. No utilizamos la misma lengua, hay una legislación fragmentada y existe una desigualdad de oportunidades. Ha detallado el coordinador de Federer, Ronald Mancover. Luego agrega que el 90% del sector aún no se encuentra totalmente preparada para el ámbito digital. Es decir, estas son un poco la película que en Europa, ahora cuando nos expandimos y vemos que el tema de cadena de suministro es un tema global, es un tema donde tenemos a grandes operadores y grandes gestiones a nivel de Asia, a nivel de los Estados Unidos, todo el marco europeo, países emergentes, Latinoamérica, que de alguna forma tienen que ser integrados. Entender cómo es este grano de arena pasa a ser de vital importancia para todos nosotros, ¿no? Y en ese sentido, hoy nos van a acompañar, como decía, un staff de verdaderos expertos que vienen trabajando en esta materia con las soluciones más innovadoras, con los puntos más relevantes, como por ejemplo, voy a ir un poco presentándolos. Vamos a estar con Andrés Garrido. Andrés Garrido es CEO y cofundador de ChainGo Tech, la organizadora, empresa responsable de que estemos hoy conversando sobre todo esto, especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el mundo de la logística. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad de Sevilla y graduado de MBA por el IE Business School. En su trayectoria profesional previa a la fundación de ChainGo Tech, cabe destacar sus más de 6 años de experiencia como ingeniero de diseño y su trabajo como consultor estratégico. Una pieza importantísima. Tenemos igualmente a Alexa Ríos, que estará con nosotros, es ingeniero de negocios internacionales y Certified Supply Chain Professional de APIX, con 9 años de experiencia en la industria naviera, especializada en el área comercial y estrategia, con background en el segmento refrigerado, proyectos, tecnología e innovación.
Actualmente es Head de la solución TradeLens para Europa de Merck, más como la queramos pronunciar, Merck para la mayoría de nosotros, y que es un referente sin duda alguna por todo su proceso. Va a ser muy rico poder conversar con Alexa y poder ver todo el inmenso trabajo que vienen desarrollando desde TradeLens. Igualmente estará con nosotros Jordi Paraire, ingeniero en informática desde el año 2002. Trabajó transformando, como dice él, palabras de moda en proyectos del mundo real. Una frase que nos pareció preciosa para llevarla a la audiencia. Y empezó en el mundo de la tecnología en el proceso del lenguaje natural y la curiosidad lo llevó al sector de la computación en la nube, donde trabajó felizmente en el campo durante varios años. Ahora se encuentra involucrado formalmente en el tema de tecnologías digitales emergentes en MINSAT, el grupo Indra, donde se enfrenta a los nuevos desafíos, como por ejemplo los que presentan las implementaciones con blockchain o decentralized ledger technology, como también la conocemos. Y también contaremos con Cristina Martín, ingeniero químico, madre de trillizos, orgullosa como se pone siempre en su definición, a tiempo completo, 15 años de experiencia en el mundo del transporte como CEO de ATML, vicepresidenta de la Asociación de Transitarios de Madrid, coordinadora del Grupo de Nuevas Tecnologías de FETEIA y colíder del Foro de Industria y Logística Eje ANCON. Miembro de la Junta de Alastria, importante como consorcio intersectorial relevante y hago acá simplemente el punto. Alastria fue la inspiración para que en América Latina hoy tuviéramos un LACchain a nivel de más de 17 países, pero su modelo se inspira en el modelo de Alastria ya para los años 2018. Y complementariamente de estar, en este caso Cristina, en la Junta de Alastria, es CEO y cofundadora de eCostum, una plataforma para la digitalización del comercio internacional basada en inteligencia artificial y machine learning y blockchain. Como ven, tendremos tenemos una plantilla fabulosa a nivel de expertos que estarán de alguna manera compartiendo y conversando con nosotros e intercambiando con nosotros en este sentido. Yo estoy ahora, ahorita les cuento un poco cuál va a ser un poco la dinámica. Tendremos, después de ver un poco este panorama de quién tenemos, vamos a tener unas pequeñas presentaciones de cada uno de los ponentes, donde primeramente se presentarán cada uno un caso de uso muy puntual y posteriormente, donde estará primero Alexa Ríos, Andrés Garrido, Jordi y Cristina. Y posteriormente pasaremos a esta mesa redonda, un poco yendo a preguntas tanto generales como particulares para tratar de extraer al máximo todo este inmenso conocimiento de este trabajo permanente que estos cuatro profesionales de la industria nos pueden compartir en el ámbito de esto. Así que dejo el micrófono a Andrea para pasar entonces a su caso de uso. Vamos a esperar un segundito mientras estamos haciendo unos temas de conexión. Y complementariamente a esto, decir que, bueno, que me motiva un montón haber visto esta entrada de Ángel Niño y esta intro, porque de verdad hacía la mención. Inicialmente con cómo los que tenemos la bendición y la suerte de estar y de vivir en Madrid, decimos que, bueno, que el puerto más importante no se discute si es Algeciras, si es Barcelona o si es Valencia o cual fuera, ¿no? O La Coruña, no. Es Madrid porque por lo que ha logrado a nivel logístico una iniciativa tan relevante que hoy en día está, además de satisfacer toda nuestra alimentación, nos permite igualmente otro. Allá tenemos de nuevo con nosotros, vamos a conversar con Cristina. Cristina, encantado, un placer estar contigo y te dejo el micrófono para que de alguna manera puedas contar un poco el tema del caso de uso. Fenomenal. Pues oye, Albi, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a Andrés Garrido y a Chengo por organizar esta jornada, que creo que a toda la industria logística nos ayuda muchísimo. Dar visibilidad a que, bueno, pues hay soluciones en el mercado.
Muchísimas gracias a Pilar y, bueno, gracias a Ángel Niño también por apoyarnos, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. A ver si podéis ver la presentación. Entiendo que sí. Bueno, pues estoy aquí en representación de Alastria. Alastria, como sabéis, bueno, pues es una asociación sin ánimo de lucro que lo que hace es promocionar tecnologías descentralizadas, en este caso blockchain, ¿no? Ha sido, como has dicho, Albi, una de las asociaciones pioneras, ¿no? En el uso y el impulso de esta tecnología, no solamente a nivel teórico, sino pues poniendo las bases de infraestructura, que yo creo que es de vital importancia, ¿no? Pues para poder construir casos de uso en blockchain, ¿no? Y sobre todo el dar a conocer que esto tiene un valor añadido para los procesos y un valor añadido real, ¿no? Entonces, para que tengáis unas cifras de Alastria, somos más de 550 socios, el 55% de las empresas son pequeñas empresas, pymes, estamos en 22 sectores económicos, tenemos desplegadas 4 redes de blockchain y, bueno, digamos que estamos presentes en 19 países, hay 50 administraciones públicas también involucradas y 54 centros educativos y universidades. Básicamente, el modelo es una competición, que nos gusta llamar. Es decir, por un lado, los socios colaboran en crear la infraestructura y, por otro lado, una vez que se crea esa infraestructura, bueno, pues se generan los casos de uso ya a nivel particular de las empresas que lo requieran, ¿no? El tipo de tecnología, bueno, pues como sabéis en blockchain, aquí no me voy a centrar mucho, hay redes públicas, redes público-permisionadas, privadas y demás. Nosotros tenemos 4 redes ahora mismo desplegadas. Está la red C, que es con tecnología Quorum, está la red B, que es con tecnología Hyperledger, está la red H, que es con Hyperledger Fabric, y la red H+, que de momento, bueno, pues es en Hyperledger Fabric y tenemos 3 nodos Order, 3 nodos PIR y, bueno, lo mantiene uno de los otros, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de Alastria? Bueno, pues que intentamos que las cosas sean fáciles, es decir, el coste cero por el uso de la transacción, coste cero del gas y licencias open source y, sobre todo, una cantidad de gente tremenda con un conocimiento técnico increíble dispuestos a ayudarse, ¿no? Que yo creo que es la base de todo esto, que es la colaboración, ¿no? Dentro de Alastria nos dividimos por sectoriales, ¿no? y por ecosistemas. Y uno es el de transporte, ¿no? Por no extenderme mucho y no gastar mi tiempo en general, me voy a centrar en el transporte, ¿no? Hay casos de uso desplegados y, bueno, desde aquí lo que me gustaría sería, bueno, pues invitar a todos los que nos estáis escuchando a que forméis parte de Alastria y nos ayudéis sobre todo a seguir desarrollando casos de uso y bueno, y proponernos qué es lo que se necesita, ¿no? Para que todo esto siga evolucionando, ¿no? Por un lado, tenemos uno de los, digamos, de los casos de uso que más se conoce de Alastria, la identidad digital, que es un poco transversal a todos los sectores, pero bueno, estamos en diversas iniciativas europeas, tanto en EFSI como EIDAS, como SIF o EDP, y bueno, y en realidad lo que queremos es servir de plataforma tanto a pequeñas empresas, startups o grandes corporaciones para, colaborando, pues ser un referente a nivel mundial. Muchísimas gracias, Cristina, por la presentación y por ver el importante trabajo que estáis desarrollando desde Alastria, donde, como veis, muchas personas que no tienen por qué estar en esta audiencia familiarizados con el tema de blockchain. Como veis, no hay una blockchain, son diferentes protocolos, diferentes redes que se pueden instaurar y, de alguna manera, Alastria como concepción busca que no exista, que haya un planteamiento lo más agnóstico posible desde el punto de vista tecnológico. Y Jordi, bueno, estás con nosotros, qué placer, y te dejo el micrófono y el floor para que bueno, nos cuentes el caso de todo que trabajas. Hola, buenos días, Avi. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en el evento de logística y tecnología
¿de acuerdo? Tanto a Minsight como a mí en particular, Andrés, Alexa, Andrea, a todos. ¿De acuerdo? Desde Minsight os vamos a presentar dos casos de éxito que hemos tenido, uno ya conseguido y otro en proceso, ¿de acuerdo? El primero es la red blockchain para la cadena de valor del envase. Este caso de uso, de éxito, viene dado de la mano de Ecoembes, donde Ecoembes busca reforzar la confianza en sus procesos logísticos a través de la tecnología blockchain, ¿de acuerdo? Ecoembes nos presenta la problemática que tiene, ¿de acuerdo? Desde los fabricantes que envasan sus productos y los etiquetan, hasta los ciudadanos que separan los envases, la recogida de los productos, la clasificación, las empresas recicladoras y, por último, los materiales reciclados, ¿de acuerdo? Para tener un éxito, como se dice, para ir a tiro fijo, ¿de acuerdo? Nos centramos en la parte que está más industrializada y ligada con el sistema TI de Ecoembes, ¿de acuerdo? Que es la central de retiradas. La central de retiradas, que es la parte del proceso de recogida, de selección y reciclaje de los envases, correspondiente a la recogida de envases de las plantas de selección y su traslado a los recicladores. Como datos a tener en cuenta, están integradas 90 plantas de selección y 70 empresas recicladoras. En este caso, lo que nos aporta blockchain, ¿de acuerdo? Es un registro inmutable de información del proceso, donde tenemos la información completa de la trazabilidad del mismo, ¿de acuerdo? Se registran evidencias digitales de documentación asociada, ¿de acuerdo? Tanto de documentos digitales existentes como documentos que se digitalizan y se calcula una huella hash, ¿de acuerdo? Y después la parte, creo que más innovadora y relevante es el uso de los contratos inteligentes para modelar el real decreto de traslados, ¿de acuerdo? ¿Qué reto nos presenta al futuro? Pues bueno, creo que hoy va a ser un tema que va a ser recurrente, es la generación de un ecosistema, ¿de acuerdo?, para involucrar a nuevos participantes, como puede ser la administración pública, distintos operadores, recicladores, organizaciones no gubernamentales y incorporar nuevos casos de uso, como puede ser la explotación de los datos curados ya que existen dentro de la blockchain. Como segundo caso de éxito, ¿de acuerdo? Y como he comentado, este está en proceso, os queremos presentar a Simple, ¿de acuerdo?, que trata de mejorar los procesos logísticos multimodales, aunando la trazabilidad logística de los procesos marítimos, de carretera y ferroviario. Este proyecto lo queremos exponer ya que viene traccionado por el Ministerio de Transportes, por Puertos del Estado y Adif, y también cofinanciado por la Comisión Europea de mano del proyecto que ha introducido antes Albi, que es Federated, ¿de acuerdo? La gran problemática que aborda es el poder generar una cadena multimodal con distintos actores, distintos hilos de información, donde toda la información no es replicable por volumen, por protección de datos, por la razón que sea, ¿de acuerdo? Y donde blockchain dentro del proyecto intenta solucionar 4 pilares básicos, ¿de acuerdo? El primero de todo es mejorar la calidad del dato mediante el uso de contratos inteligentes. Esto nos va a permitir mejor optimización de procesos, una previsión dentro de la cadena logística, ¿de acuerdo? Después, reforzamos la seguridad de las comunicaciones entre los actores mediante el uso de la red blockchain, donde se identifica perfectamente quién hace una transacción, qué tiene la transacción y quién valida que esa transacción es válida, ¿de acuerdo? Y en el ámbito multimodal, pues bueno, como os he dicho, esto es uno de los grandes retos que tenemos y lo afrontamos notarizando los datos externos a la plataforma Simple, almacenados en distintos silos de información, mediante la generación de unas pruebas de existencia e integridad de los mismos. Esto quiere decir, cuando uno accede a un elemento externo Simple, se toma el resultado, se notariza y nos sirve para verificar que ese dato existía y que estaba ahí en un momento. Y uno de los mayores retos que tenemos es expandir el ecosistema a otros actores. Ahora mismo están involucrados, como os he dicho, el Ministerio de Transportes, el MITMA, el Puertos del Estado y Adif. Pero la intención es extenderlo a otros actores, como pueden ser tráfico, para que pueda hacer uso de la información que contiene Simple,
y sobre todo a los actores externos, como puede ser los grandes operadores logísticos o a asociaciones de transporte. Y con esto, Albi, he acabado. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y podemos continuar. Con dos proyectos con un altísimo impacto, uno vinculado con todo lo que es nuestra vida del reciclaje a nivel de Ecoembes, determinante para todo nuestro proceso de poder vivir en este planeta, y otro, como mencionaba muy bien Jordi, yo creo que el ejemplo más relevante en materia de la utilización de los temas logísticos, como es simple, ya tendremos oportunidad de ver algún aprendizaje complementario que pueda compartirlo. Y ahora le dejo el floor a Andrés Garrido para vuestro caso, Andrés, y que puedas compartir con nosotros. Perfecto, Albi. Pues nada, yo soy Andrés Garrido, soy CEO y cofundador de Chengotech. Nosotros, aparte de organizar un poco este evento y contar con esta gran cantidad de invitados, a los cuales quiero agradecer ahora en directo, simplemente comentaros, somos una startup, una empresa, una pyme innovadora que desarrolla soluciones colaborativas basadas en tecnología blockchain específicas para el sector de la logística. Cuando hablamos del sector de la logística, vemos unos retos muy claros en el proceso. Cada vez hay una mayor necesidad de un mayor seguimiento de los envíos, una mayor necesidad de obtener información sobre estos envíos, pero se siguen presentando ciertos retos como que la información aún está fragmentada y distribuida, no está compartida ágilmente por todos, y al estar fragmentada y distribuida no se dispone de una vista consolidada de la información. Y sin esta vista consolidada de la información no tenemos la capacidad de hacer predicciones y aplicar inteligencia para conseguir mejores resultados. Esto aplica tanto a la logística internacional, cuyo proceso podéis ver aquí, como tal y como ha comentado anteriormente nuestro invitado de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, en la logística urbana, en la logística de la última milla, que cada día va cobrando mayor importancia. Y de nuevo vemos como hay muchos actores intervinientes con muchos problemas para compartir la información de forma de hacer el proceso más ágil y rápido. Los problemas que tiene asociados a esta falta de comunicación, de colaboración, es una gran incertidumbre en el proceso, unos potenciales costes reputacionales por no ser capaz de cumplir con los requisitos establecidos y la facilidad de cometer errores, ya que las comunicaciones, al ser entre correos electrónicos o llamadas telefónicas, es muy fácil que una información no se copie de tiempo correctamente, de forma que eso puede suponer costes extra, costes adicionales e incluso, en el peor de los casos, la pérdida de mercancía. Lo que nosotros hemos desarrollado de Chengo es Chengo Freight, que es una plataforma colaborativa completamente online para gestionar flujos de información e información asociados a procesos logísticos. Las principales ventajas que ofrece es una mayor eficiencia, una mejor experiencia de cliente, completa interoperabilidad conectándonos con los sistemas de los distintos operadores y un entorno completamente colaborativo. ¿Cómo conseguimos ese entorno colaborativo? Pues básicamente a partir de la tecnología blockchain. La tecnología blockchain lo que nos permite es ser capaces de facilitarle a todos los actores que intervienen un entorno en el que pueden compartir información con la seguridad de que esa información no va a ser alterada. Al mismo tiempo, damos otras facilidades como automatización de procesos o la capacidad de la analítica del dato. Desde el punto de vista blockchain, como os digo, es un valor diferencial para garantizar esa facilidad de colaboración. Todos pueden colaborar más fácilmente si saben que la información que comparten no va a ser alterada, y nosotros funcionamos no sobre una red en concreto, sino aplicando distintos casos de uso a distintas redes según casos de necesidad. Aquí podemos hablar de algunas estimaciones de proyectos que hemos llevado a cabo en conseguir una mayor eficiencia con reducción de tiempo de gestión de en torno al 35%, reducción de dedicación del personal en torno al 15% y unos costes estimados de ahorros de hasta 300 euros por contenedor, dependiendo de los casos. Aquí quiero centrarme en dos casos de éxito, los que estamos trabajando, en los que hemos trabajado. Nosotros donde estamos teniendo mucha actividad es toda la parte operativa de Project Cargo con envíos desde ingeniería. Trabajamos principalmente desde el lado del cargador, a diferencia de TradeLens, que comentará ahora Alexa, y nosotros principalmente realizamos un proyecto con Acción Energía, en el cual lo que conseguimos fue conectarnos a su sistema de gestión de almacén, que era la herramienta que utilizan para todos los intercambios de información relativa a los envíos, y darle una trazabilidad blockchain, llevando a cabo una serie de transacciones, pues más de 3.000 transacciones, más de 4.000 interacciones, con más de 2.000 documentos creados directamente y eventos generados, más de 1.000.
Actualmente estamos en otro proyecto con Grupo Cobra para también la trazabilidad de los envíos y la gestión de pedidos y release note que tienen con sus proveedores, todo el seguimiento de los envíos hasta obra, dándole mayor visibilidad y un conocimiento más detallado del estado de cada envío y un entorno completamente colaborativo en el que desde el proveedor, todos los departamentos que están involucrados en Cobra, hasta el propio cliente, el jefe de obra, etcétera, participan. Nosotros hemos trabajado actualmente en más de 15 proyectos con grandes empresas. Este es el equipo que lo forma, somos en torno a 10 personas y hemos sido apoyados por distintos organismos, entre ellos el CDTI, y principalmente eso es lo que quería comentaros hoy, antes de la reunión. Muchas gracias. Trabajo importantísimo y que de alguna manera con una visión bien 360 en toda la industria que le da un valor inmenso a su contribución. Y por último, tenemos con Alexa Ríos de Merck para conversar un poco sobre su caso de uso, para que nos comparta un poco esta experiencia que estamos ahorita en conexión. Que de alguna manera, como siempre, cuando estamos en estos temas en vivo, y ya vosotros lo sabéis, todos los que tenemos que teletrabajar o participar en estas cosas, no estamos hablando, Alexa está conectándose desde los Países Bajos y bueno, ahí tenemos un detalle con... No sé si, Alexa, tú estás teniendo audio. ¿Logras tener la conexión adecuada? O sea, ¿logras escucharme correctamente? Bueno. Le daremos entonces a Alexa su espacio, un poquitito más en el marco de la mesa, para que de alguna manera sea en la mesa que nos cuente un poco de ese plato fuerte que también todos queremos saber cuál es su estado, cómo está ahora esa película de TrailEnds. Sabemos todos que es un proyecto que pionero, estamos hablando 2017, y ella nos corregirá, me corregirá, pero yo vengo por lo menos personalmente siguiéndolo desde esa fecha. Y de alguna forma, bueno, la idea es que podamos tenerla, ojalá que no la perdamos definitivamente por problemas de conexión, para que podamos tener esa otra visión también a nivel de un proyecto que toca el ámbito global, así como tendremos estas experiencias un poco en el ámbito local y nada. Y yo creo que entonces pasemos para respetar un poco los tiempos y estar un poco en línea con la audiencia y con nuestros participantes y todas las personas que nos acompañan con la mesa. Y en la medida que ya una vez que recuperemos a Alexa, ya tenemos a Jordi, magnífico, estupendo. Bueno, creo que el paneo de ver lo que significa un aporte institucional desde el sector privado en el caso de Alastria, y a nivel de lo que se hace desde el ámbito privado, a nivel de esta competencia que se gestiona, la iniciativa de las startups, el ver a los líderes tecnológicos desarrollando proyectos relevantes que igualmente van hacia la creación de ecosistemas, nos ponen este plato fuerte como para esta que sería ya un poco las preguntas generales, ¿no? Entonces, yo quisiera comenzar preguntándoles, en los últimos años hemos visto diversas iniciativas en materia de sistemas logísticos, que van desde redes de LT privada, otras dentro de la propia cadena logística, pasando por modalidades públicas, personas haciendo experimentos con redes públicas. Cuando hablamos de redes públicas para la audiencia, estamos hablando de redes que están vinculadas hasta a cripto, ¿no? Pero digamos que la tendencia ha sido trabajar con redes privadas o redes públicas permisionadas, pero en cualquier red que uno tenga, el tema de la gobernanza es un tema crucial, ya que pasa no solamente por la toma de decisiones, sino también por cómo se alinean los incentivos para que efectivamente todos los actores trabajen en función del resultado final para el cual está establecido una red. Si estamos buscando esa transparencia, bueno, ese objetivo final
las decisiones que tomamos no son meramente administrativas, sino buscando estos componentes. Entonces, yo quisiera escuchar un poco de la experiencia que tenéis, que como ves, es bien importante. ¿Qué modelo de gobernanza consideran que puede ser más eficiente cuando estamos hablando de estos temas logísticos, sobre todo en materia de incentivos y en materia de generar confianza a los participantes para que se puedan incorporar? No sé quién quisiera de vosotros comenzar. Si a lo mejor Jordi, ¿qué quisieras aportar en este sentido? De acuerdo. A ver, en mi opinión, pues debería ser una red privada permisionada, ¿de acuerdo? Debido a la información que se maneja dentro de la red, podemos entender que no toda la información que se maneja en la cadena logística puede ser pública. Por ejemplo, se podrían inferir niveles de negocio, transacciones entre distintos actores, y esto lo tenemos siempre en mente a la hora de definir la red, ¿de acuerdo? La privacidad del dato, aunque sea público entre los actores, puede tal vez no ser interesante para los actores, no les aporta valor que estos datos sean públicos para el exterior. Por eso la solución que proponemos es una red privada permisionada. ¿De acuerdo? Qué interesante. Y en ese sentido, solamente comentarte, sin hacer publicidad ni mucho menos de un tema en Latinoamérica, pero en LACCHAIN, el proyecto Cadena es un proyecto que une las 5 aduanas de la Alianza del Pacífico y lo hace en el ámbito, a pesar de que LACCHAIN es una red pública permisionada, se generan private channel, canales privados de conectividad, porque como bien tú dices, hay información muy sensible que entre los actores tiene que preservarse, y es esa data rica que de alguna manera, Andrés, y el valor que tiene para cómo luego hacer con ella mucho más. Andrés, ¿qué pudieras agregarnos en relación con tu visión de cómo tú verías este tema de gobernanza desde la perspectiva de las startups y de la perspectiva de Chengou? Bueno, lo primero es que yo distinguiría, o sea, como bien ha comentado Jordi, hay casos dentro del entorno logístico y el mundo logístico hay muchos casos de aplicación, ¿vale? Y hay casos de aplicación en los cuales tiene mucho más sentido redes como ha comentado Jordi, de carácter con modelos de gobernanza privados y que guarden mucha mayor privacidad porque tiene una información, digamos, mucho más susceptible y que no pueda ser compartida, pero también hay otros tipos, otros casos de aplicación en los cuales modelos públicos pueden tener todo el sentido del mundo, porque no tienen una información de negocio, sino es más bien una información operativa, una información que a día de hoy ya es pública. Al fin y al cabo, cuando se ven las estadísticas del Port Community System, se puede ver pues entradas, escalas, entradas en puertos, salidas de puertos. Hay mucha información pública que es totalmente pública y que se podría aplicar a una red con una gobernanza mucho más abierta. Con lo cual, yo siempre distinguiría entre el caso de uso para el cual vamos a utilizar la red. Hay casos de uso en los cuales se va a aportar información de carácter privado y habría que jugar con soluciones o plantear modelos de gobernanza en los que la seguridad y la privacidad de la información se quede completamente garantizada para conseguir esos incentivos de participación, y otros en los cuales realmente se puede buscar modelos mucho más abiertos con una mayor facilidad de entrada para cualquiera, porque lo que se busca es más bien una trazabilidad de ciertos datos de información. Estupendo, Andrés. Y Cristina, cuéntanos un poco desde la perspectiva de ese gran sandbox práctico, pero en algunos casos en producción, que significa el desarrollo de nuestro ecosistema en España a nivel de Alastria. ¿Cuál sería tu percepción para los temas logísticos, los temas de gobernanza, cómo deberían ser abordados? Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir el estatus del proyecto, ¿no? Yo creo que tenemos que vencer una resistencia al cambio, al uso de tecnologías que no son muy conocidas, ¿no? Y que la gente tiene mucha desconfianza a saber cómo funcionan, ¿no? ¿Quién va a poder ver mis datos? Como estabais diciendo, o sea, en la blockchain están mis datos o está solamente el hash del documento donde están los datos, ¿no? Entonces, yo creo que dependiendo del stage en el que esté la empresa, tiene sentido una red privada, ¿no? Para que ellos prueben qué es esto y conozcan cómo es la tecnología. Y luego estoy totalmente de acuerdo con Andrés y con lo que ha dicho Jordi, en el que, dependiendo del proyecto,
pues tiene sentido una red privada permisionada, público permisionada o pública. Y luego también hay que tener en cuenta el coste de cada una de las redes. Creo que es un tema muy importante y que además es un tema que afecta a negocios, porque no nos tenemos que olvidar que todo esto tiene que aportarle valor al cliente. Y no solamente aportarle valor, sino que no se coma el margen del producto. Cuando tú hablas con un cliente y le dices que hay un margen variable, o sea, un coste variable de transacción, no están muy de acuerdo con este tema en un inicio porque quieren tener unos costes fijos, digamos, ¿no? Entonces, al final yo creo que depende del stage del cliente y depende de cómo se enfoque el proyecto y del producto que sea y de los márgenes que mantengan. ¿Tiene sentido una cosa o tiene sentido la otra? Total y absolutamente. De hecho, yo creo que el principal, un gran reto que estamos viviendo también es que todas nuestras líneas de esta tecnología están madurando en diferentes velocidades y cómo armonizarla es como que lo complejo frente, como decía muy bien Andrés, al caso de uso o como tú mencionabas también al tipo concreto. Y esto me lleva a mí un poco también a entrar en otro punto, también para la audiencia que no tiene por qué saber mucho del tema de blockchain. Cuando hablamos de blockchain privada son redes en las que solamente los que están autorizados participan y las públicas permisionadas son aquellas en las cuales hay mucha información de corroboración pública que es de libre acceso, pero hay un nivel de permisionamiento y un nivel de autorización interno de quienes son los que pueden tomar ciertas decisiones críticas de mantenimiento y ciertas acciones dentro de la red, para ponerlo en términos muy simples. Pero, como lo decíamos al principio, no hay una sola blockchain ni un solo tipo de protocolo de blockchain. Existen diversos protocolos que se están utilizando y los más eficientes tienen que ser aquellos que escalen mejor, que tengan menores costes, como decía un poco Cristina, y que de alguna manera presenten esa mejor capacidad de acción. Y eso nos lleva a la interoperabilidad, un concepto que en el mundo de blockchain todos los que estamos en esto vivimos con él, ya que la interoperabilidad tecnológica, entiéndase, que un protocolo de una solución pueda entenderse y pueda ser compatible y operar armónicamente con otro protocolo de otro tipo de solución. Y aquí hablamos no de los vendors necesariamente, porque muchos de ellos son open source, pero como Hyperledger Fabric, R3, Hyperledger Besu, Quorum, los desarrollados a nivel permisionados por EOCity, por EOS, etc. Entonces, frente a toda esta dinámica, ¿será cómo visualizan ustedes este panorama? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven este mundo con tanto protocolo distinto? ¿Estamos frente a un protocolo ganador como estándar en este momento, muy lejos de eso? ¿Cómo visualizan esa interconectividad que tiene que haber entre tanta solución que en el mundo logístico vemos y que se están presentando? Me encantaría, no sé si comenzamos esta vez por Andrés. Y Andrés, nos cuentas cómo lo ves tú desde el ámbito del emprendimiento y del trabajo que estás haciendo con tantos clientes. Desde el ámbito del emprendimiento es un reto real. Al final estamos hablando de muchos protocolos, como bien dices, cada día surgen nuevos, cada día surgen nuevas redes para casos concretos de aplicación que suponen ciertas mejoras para escalabilidad, mejoras transaccionales, mejoras en velocidad, mejoras en menor coste de gas. Al final, en el mundo de blockchain cada día se dice que prácticamente cada día o cada mes nace un Ethereum killer, que se llama un Solana o un lo que sea. Al final, cada mes a mes van haciendo un nuevo Ethereum killer. La realidad es que es un reto que te obliga a estar muy encima y siguiendo todo y viendo un poco las tendencias. Al final esto es como todo. Por un lado, no podemos quedarnos parados hasta que exista ese protocolo que gane y digamos que a partir de ahí empezamos a desarrollar. No, tenemos que ir desarrollando, ir montando nuestros modelos, etcétera, pero al mismo tiempo sí tenemos que ir trabajando, no tanto quizás por la estandarización del protocolo, que es algo más complejo, pero al menos en la estandarización de cómo se guardan los mensajes. Y ahí se habla mucho de los estándares que se marcan. Ahora mismo estamos con toda la parte gubernamental para el EIAS, la identidad digital, una estandarización de la identidad digital independientemente del protocolo. Lo mismo a nivel logístico, con una estandarización de los tipos de mensajes que se van a registrar, tipologías de registro en blockchain, cuando hablamos de bill of lading, etcétera. O sea,
unos estándares de documentos digitales. Yo creo que ahí es por donde podemos avanzar ahora mismo y realmente que el protocolo de registro en la blockchain sea nuestro trabajo el aplicarlo en unos en otros. Estamos lejos todavía de tener un estándar único de registro de tipo de smart contracts, etc. Y Jordi, una pregunta, ¿ves un winner? ¿Ves un ganador o por lo menos alguno que esté mucho más adelantado conforme a las características de la industria? Es decir, muchas veces el tema es qué le puede servir mejor a este mundo tan complejo y tan variopinto, con tanto perfil diferencial que hay entre los participantes. ¿Tú visualizas y cuál es tu posición? No visualizo un ganador claro, ¿no? Sino tecnologías que ahora mismo están bien posicionadas en determinados sectores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en blockchain pública, bueno, hablar de algo que no sea Ethereum ahora mismo es complicado, ¿vale? Solo por la veracidad y la comunidad que tiene. ¿De acuerdo? En blockchains privadas, pues bueno, depende mucho del caso de uso. No veo a nadie posicionado como para desbancar a los otros. Perfecto. ¿De acuerdo? Y desde Alastria, creo que ya has adelantado un poco con la presentación, pero cómo en ese mundo que tenemos accesible y que invitamos a verlo, aquellos que no estéis familiarizados con Alastria y que no conozcáis con detalle lo que ofrecen, ¿cómo estáis viendo este tema de múltiples protocolos y el tema de la interoperabilidad para la industria, Cristina? Bueno, Albi, desde Alastria se está trabajando desde hace ya bastantes años en la estandarización, en ser líderes, por ejemplo, en identidad digital. Hemos firmado un acuerdo con Alemania para la identidad que está basada en lo que desarrolló el Alastria ID, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero yo destacaría dos palabras. Es decir, esto va de colaborar y de interoperabilidad. O sea, yo no veo un ganador claro, que todo se vaya a centralizar en un protocolo o en una plataforma. Yo lo que veo es que habrá muchísimas plataformas, cada una especializada en un caso de uso en concreto, en una tecnología en concreto, y tenemos que ser capaces de ser interoperables para que todo esto funcione y para que de verdad podamos aportarnos valor entre todos, ¿no? Y podamos avanzar. Porque nadie se planteaba, cuando surgió Internet, nadie se planteaba todo lo que se iba a construir en Internet, ¿no? Y al igual que ahora en blockchain, nos tenemos que empezar a plantear todo lo que se puede construir en blockchain. Y esto sin colaboración, la verdad es que no puede ir muy lejos, ¿no? Entonces, yo destacaría esas dos palabras, interoperabilidad y colaboración, porque son la base para que la oportunidad que tenemos delante de nosotros, pues la aprovechemos al máximo. Estupendo. Y ese término interoperabilidad que para nosotros es un reto, es un plato de todos los días y es parte de lo que tenemos que estar no quedándonos atrás, como bien decía Andrés, y estar muy atentos a toda esta dinámica y también atendiendo los casos de uso en donde un protocolo determinado pudiera tener a lo mejor más valor. Mi pregunta ahora viene en que igualmente hay como una interoperabilidad internamente dentro de la cadena, es decir, hay unos legacy systems que tienen los participantes. Los participantes van desde, bueno, nuestros grandes puertos en España que tienen los Port Community Systems con unos niveles tecnológicos muy altos, pasando a actores que prácticamente, como bien mencionaba en la introducción cuando hablaba de cómo Europa, el 90% todavía estaba transitando el camino de la digitalización. O sea, que estamos hablando de Europa, estamos hablando donde hay una directiva y hay todo un programa y todo un acompañamiento. Entonces, en ese sentido, ¿qué estrategias plantearían ustedes, por ejemplo, dentro de una lluvia de ideas para que hayan soluciones en esta incorporación de pymes, pequeñas empresas, que no tienen a lo mejor ni los niveles de legacy system que permitan articular fácilmente con estos protocolos y que haya un tema de inclusión de todos los actores? La cadena tendrá más valor en la medida en que podemos trazarla y podemos controlarla en su totalidad. ¿Qué pudieran comentarles, Jordi? No sé que tienes mucha experiencia por ahí en la incorporación de ecosistemas y cómo
cómo se ha ido montando toda esta historia con unos proyectos muy chulos que nos has presentado. Entonces, quisiera, por favor, si pudieras... Claro. Como he comentado antes en la presentación, la palabra ecosistema para mí es de las que tiene más relevancia en blockchain. Pues nosotros, el integrar distintos niveles de industrialización de empresas, lo planteamos viendo de qué forma quieren o son capaces de formar parte del ecosistema. Digamos, el más implicado pues sería los que hacen parte de la red, de los que soportan las transacciones de la red, ¿de acuerdo? Esto sería una empresa que está en un nivel de industrialización alto, donde se ve claro el valor y donde le aporta, ¿de acuerdo? Esto hay una serie de nodos que lo que hacen es ser gateway, ¿de acuerdo? De pasarela. No aportan, digamos, valor a la red, pero sí que le aportan negocio, ¿de acuerdo? No le aportan, el valor no es la palabra correcta, ¿de acuerdo? Pero aportan un negocio. Y después, para los que nos comentas, los legacy, son quizás los más abundantes. Son empresas que tienen mucho valor de negocio, pero poco a margen de maniobra tecnológico. En este caso, lo que les proponemos es usar un servicio de terceros como software as a service, ¿de acuerdo? Donde es un tercero que hace de relay, ¿de acuerdo? Y tecnológicamente tienen que hacer unas pequeñas modificaciones en su legacy system, no mucho más allá de pequeñas llamadas al sistema, y así pueden formar parte del ecosistema. Estupendo. ¿De acuerdo? Esta es nuestra visión. Estupendo. Y Andrés, cuenta un poco, también vosotros habéis trabajado en todo este recorrido que tenéis con un montón y en tu experiencia personal también en la parte estratégica con muchas empresas que están pasando este camino. ¿Cómo verías este tema de esta interoperabilidad con el legacy de los participantes? Yo creo que es uno de los principales retos cuando hablamos de aplicaciones en logística de soluciones como blockchain. Partimos de que hay muchos participantes casi para cualquier proceso mínimo en un entorno logístico portuario. Tienes 15, 20 participantes y cada uno en un estado de madurez tecnológica muy diferente. Tiramos, en el caso que ha comentado Jordi, podemos tirar de grandes players que tienen un sistema de legacy system avanzado y con los cuales se puede formar, digamos, esas pasarelas, esas comunicaciones machine to machine para que hablen entre ellos. Y bueno, eso es un reto tecnológico, pero un reto resoluble para facilitarles que participen en el ecosistema. Se consigue a través de que el ecosistema hable con sus propios sistemas, pero también hay muchos otros que, digamos, el legacy system que tienen es papel. Y aquí hablamos con sistemas administrativos de aduanas en países que todavía no tienen ningún tipo de digitalización. Aquí en España es relativamente sencillo porque tienen sistemas avanzados que se puede comunicar, pero cuando hablamos de logística internacional, pues podemos estar haciendo negocios pues, con Haití o podemos estar haciendo negocios con un país cuyo todavía hay una carga de un legacy system que depende mucho del papel. Eso es un auténtico reto y creo que es uno de los principales problemas para conseguir esa colaboración y va a seguir siendo una de las principales barreras conseguir una adopción masiva de entornos colaborativos. Es muy complejo porque la causística y el número de players involucrados es casi infinito. Eso tampoco nos puede parar. Lo que tenemos que hacer es ir aplicándolo, ir dando soluciones a aquellos que se puedan incorporar, que se incorporen y permitiendo pues, caminos paralelos o sistemas redundantes, dándoles facilidades para aquellos que no se puedan incorporar en estos entornos puedan seguir operando, porque no pueden ser expulsados, digamos, de la operación por no poder participar o por no poder participar en un corto plazo, sino que requieren más tiempo de adaptación. Es algo a lo que nos tenemos que ir adaptando. ¿Y cómo ves, me quedo contigo, Andrés, cómo ves ese espacio para vosotros poniéndose la camiseta de la startup? Es decir, hay un espacio provisorio para las startups y las pequeñas empresas vinculadas al ámbito tecnológico, que son pymes, que son chicas, para poder aportar, para poder llenar, o es un espacio que está tomado por nuestros grandes players que tenemos en la industria?
No, por supuesto, lo que nos da este entorno y este ambiente, digamos, es mucho espacio para trabajar, muchas áreas en las que podemos aportar, muchas áreas en las que a lo mejor, digamos, en este sector, en esta industria, hay mucho pequeño player, hay mucho incluso profesional independiente que hace labores logísticas o de broker para terceros. Para ellos, pensar en entrar en un sistema muy complejo, con un alto coste o de grandes dimensiones, puede ser un paso muy grande. En cambio, para nosotros puede suponer una oportunidad, ofrecerles sistemas que permitan o que faciliten el entrar en estos entornos colaborativos. Es un campo muy rico para empresas como nosotros y para muchas otras empresas especializadas porque hay muchísimas operaciones distintas, desde operaciones puramente portuarias, operaciones documentales o de información más de tráfico de mercancías, de operaciones Marpol, hay de todo y hay mucho margen para que muchas empresas, pymes especializadas, puedan ofrecer soluciones a aquellos players que a lo mejor entrar en un gran entorno colaborativo les parece, les asusta un poco o les parece un poco un reto demasiado grande para ellos. Estupendo. Y volviendo ahora, pasando ahora, me gustaría un poco con Jordi y luego ir un poco a la parte con Cristina. Estábamos de todas maneras esperando el que pudiésemos tener a lo mejor guardar un poco de tiempo para tener la posibilidad de conectarnos con Alexa. Es una pena porque ayer estuvimos viendo un poco el tema de la presentación y el rol que juega una plataforma y un proyecto más que una plataforma. Un ecosistema como el de TradeLens es sumamente relevante y creo que era importante. Pero, Jordi, vosotros estáis con proyectos muy chulos, o sea, muy potentes. O sea, que de alguna manera tienen un valor. En lo personal, me considero un fan de los dos que has presentado en esta lógica. ¿Cuál tú crees que son las recomendaciones claves cuando estamos para que esto tenga o pueda tener éxito? O sea, ¿qué has dicho ahora? El tema de ecosistema, lo has visto como un componente determinante, pero si tú tuvieras que resumirnos un poco, ¿qué factor consideras el más importante adicional al de ecosistema, y si quieres abundar un poco más para que llegue a Puerto Feliz en términos simbólicos y figurativos y expresos a Puerto Feliz? De acuerdo. De acuerdo. Pues mira, saber transmitir a todos los actores qué le va a aportar blockchain, ¿de acuerdo? Más allá de poner una etiqueta que diga usamos blockchain, ¿de acuerdo? Como la de As Seen on TV, ¿no? Analizar el caso de dentro de una red blockchain, la base para nosotros es que no hay un solo caso de uso. O sea, cada actor tiene que sacar rendimiento de su caso de uso. Poniéndote un ejemplo, no tiene el mismo objetivo un cargador, ¿de acuerdo?, que un operador logístico, que un operador ferroviario, que, por ejemplo, aduanas, que tráfico, que el ministerio, ¿de acuerdo? Es que entiendan, va mucho más allá de lo tecnológico, ¿de acuerdo? Que entiendan qué le va a aportar en el futuro. Después, muchas veces las compañías grandes tienen más claro que hay que estar ahí, ¿no? Pero la más pequeña, si no ve un retorno inmediato de la inversión, no es que no quiera hacerla, a lo mejor es que simplemente no puede hacer la inversión. No tiene el colchón para. No tienen colchón. Entonces, transmitirles y demostrarles que sí, que van a mejorar cómo realizan los pedidos, que van a tener menos contenedores, que van a tener que hacer menos kilómetros, que van a tener que hacer menos horas de espera, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se transforma esto? A su beneficio inmediato. O sea, no pueden esperar 6 años a la mejora, sino cómo, uniéndose a la red, mañana van a tener un beneficio operativo. Es sumamente interesante lo que mencionas porque yo trato y utilizo muchas veces el término del profiling de los participantes, que es tan determinante, poder saber ese perfil claro de su incentivo, de qué es, dónde gana y dónde tiene el dolor y dónde efectivamente una solución de blockchain le va a dar valor. Efectivamente, es que va mucho más allá del problema tecnológico, sino que necesita un proceso de análisis junto al cliente. El cliente tiene que tener
primero la voluntad de sentarse contigo, ¿de acuerdo? Y entender dónde va a mejorar, ¿de acuerdo? Absolutamente, absolutamente. Y en esa línea, Cristina, cuéntanos un poco más sobre lo que internamente están manejando desde el sectorial de transporte y logística de Alastria. ¿Tenéis alguna iniciativa de cara a los fondos europeos de Next Generation? ¿Están haciendo algo en concreto que valga la pena mencionar, que enriquezca un poco este proceso de cuáles son estos factores claves que estamos todos en búsqueda de afinarlos, de pulirlos, para que efectivamente tengamos el mejor servicio y las mayores eficiencias para los consumidores al final, y mayor eficiencia a nivel de ganar dinero y de producir capital y riqueza, ¿no? ¿Qué nos pudieras contar de lo que tienen a nivel del sectorial? Pues mira, desde el sectorial queremos ser un canal por el que cualquier tipo de miembro, ya sean startups, pequeñas pymes o corporate, presenten sus proyectos sobre cómo mejorar con esta tecnología, ¿no? Y con los casos de uso que se construyan sobre ella el mundo logístico, ¿no? Entonces, como todos sabemos, hay un montón de ayudas que van a venir de los fondos Next Generation y la clave va a ser la colaboración, los consorcios entre distinta tipología de empresa para que, como bien habéis dicho Andrés y Jordi, pues de todo el ecosistema que está en diferentes estadios de maduración tecnológica, ¿no? Tengamos en cuenta a todos y seamos capaces, bueno, de aprovechar esos fondos para realizar proyectos que realmente aporten valor al ecosistema logístico, ¿no? Entonces, desde Alastria tenemos muy claro que queremos ser el canal y el altavoz, digamos, para que se den a conocer esos proyectos, que busquemos entre todos sinergias y colaboraciones, lógicamente para generar casos de uso que generen negocio. O sea, no nos queremos quedar meramente en los casos de uso teóricos, sino que lo que queremos es ayudar con esta plataforma, digamos, a generar negocio para las empresas de nuestro país, ¿no? Y aumentar en competitividad y demostrar a todo el mundo que en España se hacen cosas muy chulas, que podemos ser súper competentes y que hay muchas veces que desarrollamos cosas y no las damos la suficiente publicidad, ¿no? Y en esto yo creo que tenemos que mejorar y tenemos que mejorar todos en conjunto. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Jordi que la palabra ecosistema es muy importante, la palabra interoperabilidad también y la palabra colaboración también. Así que desde Alastria os animamos a que os deis de alta en la asociación y bueno, directamente que propongáis casos de uso o problemáticas incluso que no sepáis cómo solucionar, porque a lo mejor alguno de los miembros que participan en Alastria pues os pueden ayudar a buscar una solución al problema que tenéis. Estupendo. Y una pregunta que te hago, para los que no lo saben, y no hemos terminado, pero una pregunta. Si yo quisiera participar en Alastria mañana, si yo soy una pequeña empresa, una consultora de la industria, y quisiera decir, bueno, ¿cómo hago yo para estar conectado, para afiliarme? ¿Y qué beneficio me va a dar de inmediato? ¿Cómo lo resumirías en un par de minutos? Pues mira, lo primero, tenemos una cuota simbólica para pequeñas empresas y una cuota que también es simbólica para grandes corporaciones. Para asociaciones, asociaciones, que lo estaba diciendo bien, hay unos acuerdos que son gratuitos de colaboración y, bueno, simplemente es muy fácil participar. Y ventajas es tener acceso a un ecosistema que la verdad es muy maduro y tiene mucho conocimiento. Tenemos recursos de open source en un GitHub que es completamente abierto. Dentro de los 22 sectoriales que tenemos, creo que damos cabida a todo tipo de proyectos y, bueno, tienes acceso a ver también lo que se está construyendo, ¿no? Que yo creo que es un punto muy importante para inspirarte, ¿no? Y saber, bueno, pues si estás en un negocio, quieres meterte en esto de blockchain y no sabes un poco por dónde empezar, pues Alastria sería un buen punto de partida. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, dejamos abierta esta invitación porque de verdad, como lo mencionábamos anteriormente, es sumamente relevante este tema. Igualmente nos comentan en el chat
chat, Diego Alonso, desde Merck, lamentamos no haber podido conectarnos a la discusión debido a un problema técnico en la plataforma. Quien tenga alguna pregunta o quiere conocer más del uso de blockchain en el comercio internacional, nos puede contactar por vía LinkedIn con Alexa Ríos, nuestra invitada que tuvo este... Bueno, parece que se nos ha caído Albi ahora mismo, justo cuando estaba comentando el tema de Alexa. Bueno, lo dicho, Alexa finalmente no ha tenido un problema técnico, no se ha podido conectar. Ya cualquiera que tenga dudas o alguna pregunta para Merck puede ponerse en contacto directamente con ella a través de LinkedIn y ella os contará más detalles sobre TradeLens, ¿vale? Que era una pena porque la idea era de comentarlo aquí y comentar un poco los próximos avances. Como todavía nos queda algunos minutos para el final de esta mesa, quería aprovechar y lanzar yo alguna pregunta aquí a Jordi y a Cristina, aprovechando la situación. Y bueno, básicamente, tal y como ha dicho, en el entorno, como se estaba haciendo mucho hincapié, bueno, creo que ya recuperamos a Alvin. Disculpa, oye, vamos a tener que buscar un astrólogo porque como está el Mercurio retrógrado, tenemos entre Alexia y tenemos esto, pero lo hemos recuperado, afortunadamente. No hay problema, yo he hecho tiempo mientras tanto. Sí, disculpa formalmente. Nos quedan unos minutillos, bueno, se estaban disculpando de alguna manera y cualquier pregunta que pueda haber, lo podremos tener igualmente, podemos mantener el tema de conexión. Quisiera hacer como una reflexión un poco general. Andrés, me habías mencionado un poco el tema de lo que estaba pasando en materia de identidad digital. Estamos viviendo un proceso de planteamiento de reforma con el reglamento de EIDAS para ampliar estos componentes. Se está haciendo importantes aportes del lado de Alastria, igualmente por la propuesta formal y España también a nivel como referencia en estos temas de identidad digital a nivel europeo. Y también manejamos una realidad regulada con la data y con no solamente la protección de la data, sino igualmente ahora la gobernanza de la data. Es decir, qué vamos a poder, qué no vamos a poder movernos con todo esto. ¿Cuál es vuestra visión en este sentido? Es decir, ¿cómo lo percibís? ¿Como un tema restrictivo que puede en un momento determinado hacer mucho coto para que efectivamente fluyan estos modelos sobre los temas logísticos o sobre un tema en el cual existen unas oportunidades importantes para desarrollar? No sé, Andrés, si quisieras comenzar tú desde ese lado. Sí, muy rápidamente dejo palabra a Jordi y a Cristina, que seguro pueden aportar mucho en este sentido. Creo que el dato y la información va a sufrir un cambio de paradigma, sobre todo ahora con el blockchain en sí mismo. Lo que supone es la posibilidad, y con temas como la EIDAS, de que la información de cada uno sea realmente de cada uno y pueda aprovecharla cada uno. Digamos, llevamos mucho tiempo con muchas empresas que al final hacen negocio a través de los datos de sus usuarios, de sus consumidores, y eso, el propio funcionamiento de blockchain va a suponer un cambio y hay muchos proyectos sobre cómo cada uno puede gestionar sus propios datos en Internet y puede incluso comercializar sus propios datos en lugar de que sus datos sean comercializados por empresas terceras. Eso tiene consecuencias en los casos de uso, obviamente va a tener consecuencias, pero creo que la tecnología facilita el ser anónimo, el facilitar los datos únicamente para verificar, para hacer verificaciones de quién ha hecho qué o qué se ha hecho qué, pero sin tener que aplicar, sin tener que mostrar información. Obviamente, eso supone ciertos retos a la hora de cómo configura los intercambios de información, cómo se llevan a cabo las soluciones, pero ya hay soluciones técnicas en ese sentido para facilitar estas gestiones. Y seguro que dejo la palabra a Jordi, que seguro que puede aportar más en este sentido con casos reales. De acuerdo. Voy a empezar por la parte de la GDPR, ¿de acuerdo? Hace unos años, cuando empezamos este camino, sí que el principal pánico era ¿qué me va a pasar si pongo un dato respaldado por GDPR en la blockchain? Hoy en día, inmutable, claro.
hay una transacción con un dato, tenemos que retroceder la blockchain. Bueno, hoy en día los principales players ya ofrecen soluciones de privacidad de datos. Y no solo han esquivado, digamos, este problema, sino que han dado una solución para demostrar que tú eres compliance con la GDPR. O sea, no solo lo que acabo de decir, han aportado una solución para esto, con lo cual se puede armar una solución de compliance con GDPR basada en blockchain. Y el otro tema que me parece esencial es de la identidad autosoberana, ¿de acuerdo? No solo en la parte de compartir los datos, como ha dicho Andrés, que es esencial. O sea, mis datos son míos, no son de una empresa americana, no son de la plataforma que uso, sino también para el onboarding de usuarios, ¿de acuerdo? Uno de los retos en el sistema logístico que tenemos es el onboarding de los pequeños usuarios, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo utilizamos clave, no utilizamos clave? ¿Qué solución técnica no funciona el certificado? ¿Tiene validez legal, no tiene validez legal? Si con una solución como la que ha impulsado Alastria, ya le hemos pasado a Alastria, de identidad digital autosoberana, se acaba de cerrar el círculo, con lo cual la considero una de las subtecnologías o mejoras que nos va a aportar al corto blockchain. Entonces, si queréis, le damos paso. Una última palabra, Cristina, en relación con ese punto. Y ya estamos sobre la hora. A mí me encanta cerrar con este tema porque creo que si de algo podemos estar orgullosos en Alastria es del trabajo que se ha hecho en identidad digital. Y eso creo que es un logro no solo de Alastria, sino de España como país, ¿no? Y bueno, esto ha empezado a dar sus frutos con el acuerdo firmado con Alemania, pero estamos trabajando sin descanso para firmar con otros países, porque creemos que lo que hemos creado, bueno, pues puede ser una de las soluciones al tema de la identidad digital, que como decía Jordi, es uno de los retos que tenemos, y no solo en el vertical de transporte, sino en todos los verticales, porque al final la identidad digital, digamos que es transversal. Entonces, creo que bueno, o sea, en Alastria se está trabajando en esto desde hace varios años y bueno, es uno de los logros conseguidos por parte de la asociación. Entonces, bueno. Absolutamente, Cristina, muchísimas gracias. Y definitivamente, para los que no sepáis, el modelo que he trabajado, incubado y desarrollado con mucho estudio y con mucho trabajo desde el seno de Alastria ha pasado a ser no solamente un tema referente, sino que hoy en día es parte y sus actores son parte protagonistas en la reforma del reglamento de deudas que se está generando a nivel de la Comisión Europea para que podamos tener estos nuevos sistemas vinculados con mayor poder para el ciudadano y efectivamente poder garantizar, como decía Jordi, todos estos sistemas de cumplimiento que se tienen. Muchísimas gracias, para mí ha sido un placer estar con vosotros y bueno, damos paso al siguiente panel y espero